¿Qué tal, amigos? Paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Seguimos compartiendo con mucho gozo, con mucha alegría, sentirnos discípulos, seducidos, amados por el Señor, llamados, ¿no?, a la misión, llamados también a ser maestros con humildad, en el nombre del Maestro Jesús, para hacer discípulos y misioneros, como nos pide también en este momento privilegiado, providencial de la Iglesia que camina en nuestra América, el último documento de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe de Aparecida en Brasil, llamado Documento de Aparecida, discípulos y misioneros, dice el documento, ¿no? Discípulos y misioneros para anunciar a Jesucristo. Y entonces, bueno, aunque ese documento ya lleva varios años, nosotros sabemos que estamos dentro de esa propuesta de la gran misión continental y bueno, estamos allí trabajando en eso todos, una misión que empiece en cada bautizado, que se experimenta discípulo y se multiplique en parroquias, capillas, colegios, pequeñas comunidades de base, círculos de fe, círculos bíblicos, todos esos grupos de oración. Y tenemos como testigo en el programa anterior y también en a Pablo, a San Pablo. Y el evangelio que Pablo nos predica es el único evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay tres fuentes de información por las cuales Pablo recibe este evangelio, esta buena noticia, y bueno, también de alguna manera nosotros. Pero en Pablo, la Sagrada Escritura, que bueno, aprendió él a los pies de Gamaliel, ese maestro que lo educó en la fe justamente del pueblo de Israel, en la sinagoga, ¿no? El conocimiento bíblico y de la historia de la salvación fueron factores decisivos para conocer el plan de Dios. Eso dice incluso él en Romanos 16, 25, 26. En segundo lugar, también Pablo recibió una revelación directa de parte de Dios. Gálatas 1, 11, 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es cosa de hombres, pues yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, la sola Escritura no basta. Sin el Espíritu Santo sería letra que mata, dice Santo Tomás de Aquino. En Damasco y después en varias formas, Dios les revela el misterio de salvación en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Así lo vemos en Gálatas 1:15. Aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme nada más y nada menos que a su Hijo, dice San Pablo. Pero también él recibe por tradición apostólica el mensaje de salvación, porque dice: yo le transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. 1 Corintios 15:3. O sea que Pablo fue instruido por el discípulo Ananías y el apóstol Bernabé. Qué lindo que es esto, ¿no? Él fue instruido y a su vez él formó discípulos. Y nos presenta entonces Pablo en su predicación lo que llamamos el querigma, ¿no? El anuncio con poder de la persona viva de Jesús. Este querigma de Pablo en realidad tiene mucho que ver con el querigma apostólico. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque nosotros hoy y aquí, en el tiempo providencial de la Iglesia peregrina, en el tercer milenio, justamente con la luz que nos da el documento de Aparecida, tenemos que anunciar a Jesucristo partiendo del querigma, un querigma que había quedado medio olvidado, ¿no? Y que ha sido siempre, por tradición apostólica, el primer anuncio, el anuncio que se hace en primer lugar para después ser acompañado por la formación, por la catequesis, etc. El anuncio con poder de la persona viva de Jesús. El querigma, que tiene 6 temas concatenados. El querigma en Pablo, en la tradición apostólica podrá tener alguno más, pero vamos a ver el de Pablo para poder también aplicarlo a nuestra vida a la hora de anunciarlo en un encuentro, en la predicación, en la catequesis, en la evangelización casa por casa, en evangelizar por los medios de comunicación, en las plazas, con las canciones, con el teatro, con la música, en las cárceles, hospitales, ¿verdad? Entonces, fíjense, en primer lugar, el amor de Dios. El anuncio del querigma tiene como primer anuncio justamente el amor de Dios. Dios te ama, y para Pablo es muy fuerte este anuncio.
En 2 Tesalonicenses 2:16 dice, Dios nuestro Padre nos ha amado y nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa. O sea que, qué lindo que es esto. Dios nos ama en el amado, es decir, con el mismo amor con el que ama a su único Hijo Jesucristo. Entonces, el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma, pues ha sido hecha a su imagen y semejanza. Fíjense, en Efesios 1:6 Pablo dice, su amor con el que nos amó en el amado, o sea, en Jesús, su Hijo. Entonces, este amor de Dios que anuncia Pablo excede cualquier idea que nos podamos formar de Él. Por eso, el primer paso del querigma es anunciar el amor que el Padre Dios nos tiene en Cristo Jesús, ¿no? El segundo paso del querigma, paulino, pero del querigma como anuncio de salvación, es el pecado del hombre. El pecado del hombre. Como contraste al amor de Dios, Pablo encuentra un elemento con crudeza que es un muro, realmente un muro, un tapial que no permite al amor de Dios penetrar en el corazón del ser humano. Y dice San Pablo en Romanos 1:2, tanto gentiles como judíos, todos pecaron. Por tanto, no hay quien sea justo, ni uno solo, Romanos 3:10. Y si por el delito de uno solo murieron todos, Romanos 5:15, por lo tanto todos están muertos y privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23, pues el salario del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Sin embargo, el peor castigo del pecado consiste en ser abandonado por Dios, o sea, en sentir la experiencia del abandono de Dios. Y es tan dramático que lo repite 3 veces Pablo en su carta a los romanos. Pablo mismo atravesó por ese oscuro túnel del pecado. El biblista J. Jeremías dice, en Damasco toma conciencia de la espantosa naturaleza del pecado. Ya tenía noción de la santidad de Dios, sin embargo, no aceptaba su pecado porque se consideraba fariseo irreprochable con respecto a la ley. Pero se estrella con el hecho de haber blasfemado nada menos que contra el Mesías. Ahí sí, Pablo tiene una experiencia enorme del pecado en su vida y de que él mismo era un obstáculo al trabajo, digamos así, a la gracia, al don del amor de Dios en su vida. Y esta es una experiencia que realmente lo descoloca, ¿verdad?, a él. Y dentro del querigma de Pablo ciertamente está la propuesta de la salvación. O sea, Dios me ama en Cristo Jesús, mi respuesta por mi libertad mal usada es el pecado como obstáculo, como el no amor, porque pecado es el no amor, darle la espalda al amor incondicional que Dios tiene sobre mí, es como un bloqueo, como un tapial, un muro, y como contrapartida, Dios me sigue proponiendo su salvación en su Hijo Cristo Jesús. Y la propuesta de la salvación que Pablo nos trae, ¿no? Porque dice, hay falsos caminos de salvación. El ser humano buscaba como a tientas retornar al paraíso perdido, dice en Hechos 17:27. Lo intentó por la ley. El que falta un precepto viola toda ley, por eso la ley no justifica a ninguno. Y además, si por la ley obtuviera la justificación, entonces no habría necesidad de ningún Salvador y Cristo Jesús hubiera muerto en vano, dice en Gálatas 2:21. Así que todos los que buscaban la salvación por la ley no la encontraron. Solamente el único mediador, dice San Pablo, el único mediador es Cristo Jesús. Él es el que nos da la salvación. Él es, por su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, quien nos salva. Y lo va a gritar en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y justamente en eso consiste la buena noticia, en que Él es el Salvador. Y también San Pablo nos describe cómo se realiza esa salvación. Se realiza por la fidelidad y la misericordia de Dios. La salvación es ante todo un cumplimiento de la promesa de Dios. Dios toma la iniciativa de salvar al hombre, al ser humano y a todo ser humano. Y para ello se comprometió
bajo juramento con Abraham, de otorgarle un descendiente, Cristo Jesús, Gálatas 3:16, y más tarde reiteró su pacto con David. Eso está en Hechos 13:23. Y llegada la plenitud de los tiempos, fiel a su palabra, según su promesa, Hechos 13:23, y por medio de su resurrección se cumple en nosotros la promesa hecha a nuestros padres. Qué lindo, ¿no? Así por la fe en Jesucristo, los salvados somos hijos y herederos, va a decir Pablo en Gálatas 3:28, al recibir el don gratuito del Espíritu de la promesa, que es el mismo Espíritu Santo. Fíjense cómo San Pablo nos habla de la salvación en clave de la primacía de la gracia, sin lugar a dudas. Por la Pascua de Jesús, entonces, somos salvados. Y por esa Pascua de Jesús somos redimidos. Y lo va a decir así, ¿no? Mediante su muerte, lo leemos en Romanos 3:21-28, murió por nuestros pecados, murió y se entregó por mí, va a decir en Gálatas 2:20, y también mediante su resurrección, la Pascua de Cristo forma para Pablo un binomio indisoluble. Y si su muerte fue tan gloriosa, de igual forma lo será su resurrección. Y lo dice de esta manera: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. Y somos los más desgraciados de todos los hombres. 1 Corintios 15, 14, 19. O sea, qué experiencia tan fuerte tiene Pablo de la salvación que el Padre Dios le ofrece gratuitamente y por pura iniciativa amorosa en Cristo Jesús. Yo digo, nosotros, tú y yo, ¿tenemos esa misma experiencia? ¿La vivimos a diario? ¿La aplicamos también a los demás o no? Pregunto, ¿no? Porque claro, si el único mediador es Jesucristo, nosotros, digo, ¿lo estamos viviendo esa mediación como regalo, como gracia? Y también el otro paso del querigma, ante esa salvación que el Padre Dios nos propone, la respuesta libre entonces del ser humano es la fe y la conversión. El Padre Dios propone al ser humano el don gratuito de la salvación, pero el ser humano lo acepta y lo hace suyo por la fe y la conversión. Es decir, hay un suave movimiento del ser humano a la propuesta que Dios le hace, y ese suave movimiento, que en realidad es gracia también, es lo que se llama religere, es decir, la respuesta libre y voluntaria del ser humano a la propuesta amorosa que Dios ha hecho. Entonces, ahí se hace operante recién la salvación, porque Dios nunca entra a puntapiés a nuestra vida, sino que siempre va a respetar nuestra libertad, aunque usando mal la libertad, elijamos condenarnos o no abrirnos a la gracia, ¿me explico? Entonces la respuesta humana a la propuesta divina. Y San Pablo lo va a decir así, en Romanos 1:17, el justo vivirá por la fe. Qué lindo, ¿no? El justo vivirá por la fe. Porque justamente la fe es adhesión libre y voluntaria a esa propuesta magnífica y maravillosa que Dios nos hace en Cristo Jesús. Y luego entonces, cuando por la fe y la conversión, según el querigma de Pablo, ¿no? Y siguiendo el querigma de Pablo, me entrego yo al Señor y elijo ser salvado, ese Padre Dios en Jesús me fecunda por la presencia del Espíritu Santo, sello de garantía. Dice en Efesios 1:13, a quienes han creído en la palabra de salvación, Dios los sella con el Espíritu Santo de la promesa, que no es otra cosa que el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Y lo va a decir bellamente San Pablo, lo va a decir tan hermoso, porque ese Espíritu que con gemidos inenarrables, inefables, nos va a llevar a llamar a Dios Abba, Papá. Dice en Romanos 8:15, hemos recibido un espíritu de hijos que nos permite dirigirnos a Dios como nuestro papá con ternura, con confianza. Y en Gálatas 4:6 va a decir, la prueba de que son hijos es que Dios ha enviado el espíritu de su Hijo que clama Abba, para ser liberados de todo temor, de todo miedo, de todo prejuicio, complejo, angustia, ansiedad. Pero también ese mismo Espíritu Santo nos lleva a exclamar, mirándolo a Jesús el Salvador, Kyrios, en griego, Kyrios, o sea, Señor.
Dice Pablo en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es el Señor, el Kyrios, si no viene el Espíritu de Dios a inspirárselo, ¿no? Pero también en el querigma de Pablo, esa fecundación que provoca el Espíritu Santo en nosotros hace que nos descubramos como soma en griego, cuerpo, es decir, iglesia, comunidad. El Espíritu nos lleva también a reconocer que formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús, siendo miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. O sea que la salvación que nos trae Cristo Jesús no es para vivirla en forma aislada, individualista, sino justamente, y ahí viene después, para integrarnos a la comunidad de salvados, de redimidos. Y también ese Espíritu Santo nos lleva a proclamar Maranatá, ven Señor Jesús. San Pablo dice en 1 Corintios 16:22, el Espíritu nos conduce a esperar y preparar el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo, con la vista fija en las cosas del cielo. Colosenses 3:2, trabajamos por la instauración del reino de Dios en la tierra. O sea, es tan determinante el papel del Espíritu Santo en Pablo porque hace presente la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo concluye diciendo en Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece a Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo Jesús no pertenece a Cristo Jesús. Y por eso el último punto del querigma de Pablo es justamente la comunidad, la eclesía, la asamblea. Esa comunidad donde se vive, se experimenta, se goza la salvación que nos trae Cristo Jesús el Señor. Dice en 2 Corintios 13:13, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Qué importante que es esto, ¿no? Me parece a mí que la comunidad cristiana es el ambiente donde vivimos y mostramos al mundo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo con variedad de dones y ministerios y carismas para edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de hijos de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo Jesús, como dice San Pablo en Efesios 4, 12, 13. O sea que el querigma de Pablo es la base y fundamento de la nueva vida en Cristo Jesús. Ese querigma que nosotros también anunciamos y que cada vez lo hacemos más frecuentemente cuando preparamos misioneros, evangelizadores, el querigma, ¿no? Los pasos del querigma. Pero hablando de este último paso, te pregunto y les pregunto y me pregunto también, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo esa experiencia de ser gratamente amados, restaurados, redimidos y salvados en Cristo Jesús dentro de la comunidad? ¿Cómo estamos viviendo la experiencia comunitaria? ¿Cómo estamos viviendo la experiencia de comunidad en la pequeña iglesia doméstica, que es la familia, pero también en la parroquia, en la capilla, en el ministerio, en el grupo de oración, en el círculo bíblico? ¿Cómo estamos viviendo la comunidad? ¿Con alegría, con libertad interior, con esa participación que me lleva también a buscar la corrección fraterna, a ser corregido y corregir, con oportunidad y con caridad, en nombre de Cristo Jesús, a sentirme partícipe o solamente espectador? ¿Parte protagonista o no? Es todo un desafío, ¿no? Porque hoy por allí pasa a veces la falta de testimonio, ¿no? Que hace que muchos no quieran saber nada con integrarse a la iglesia, comunidad, digamos, para la misión, para la evangelización. ¿Por qué? Y bueno, por lo que dije antes también, ¿no? Un poco de frialdad, de indiferencia, de falta de acogida cordial, porque a veces nuestro trabajo pastoral es un poco como una fe alejada de la realidad, todo aquello que manifiesta que falta esa vida en el Espíritu de la cual nos habla San Pablo. Y antes de concluir este programa, este capítulo de hoy, yo quiero mostrar que Pablo tenía en su carrera un itinerario, pero que tenía estrategia.
Dice en 1 Corintios 9:26, yo no corro como quien no tiene meta. Te pregunto, y me pregunto, nosotros, ¿cómo corremos? O sea, ¿cómo estamos en este camino del seguimiento de Jesús? ¿Como quien tiene una meta, un objetivo, un porqué, un para qué? ¿O corremos a tontas y a locas? Corremos como bofetada de loco, decimos en Argentina, sin orden, sin estrategia, sin plan. Decíamos que el atleta planifica, lo decíamos hace un tiempo atrás, planifica lo que quiere hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque cada etapa de la carrera tiene que estar planificada. Por supuesto con flexibilidad, eso sin lugar a dudas, pero tiene que estar planificada, porque si no, si planifico una carrera y antes de terminar la primera etapa ya me quedé sin energía, sin fuerza, o desalentado, o amargado, o peleado con fulano, con sutano, ciertamente no termino mi carrera. Y lo que San Pablo dice en Hechos 20:24 es lo que importa es que termine mi carrera. O sea, Pablo era muy consciente de que no solo había que comenzar bien la carrera, Gálatas 5:7, sino ser el primero en llegar a la meta para recibir un premio incorruptible de gloria. El galardón, 1 Corintios 9:24. Y Pablo, atención, Pablo corre de acuerdo a un programa que había meditado y estudiado, rezado y orado, con el fin de dar gloria a Dios, llegando a la meta de la corona incorruptible de la gloria. O sea, un buen planteamiento, orado, meditado, discernido, rezado, consultado, con el acompañante espiritual, con el director espiritual, con la comunidad, sin lugar a dudas, con el Señor. Con el Señor. En esa oración de tú a tú, de corazón a corazón, en el silencio de la oración, ¿verdad? Un buen planteamiento, se plantea una táctica para ubicar a cada uno en su puesto, función y relación con los demás. Yo me pregunto, en nuestras parroquias o diócesis, ¿hacemos esto? En nuestros movimientos o asociaciones, ¿hacemos esto? ¿Realmente sabemos orar también con el Señor, preguntándole por las cualidades, dones que tiene cada uno de los miembros de ese grupo, de esa comunidad, de esa diócesis? Un buen evangelizador no es el que corre y se fatiga por todo el campo de Dios, llevando el mensaje, diciendo, me maté por el Señor, no doy más. Porque eso demuestra más voluntarismo, fanatismo quizás, inmadurez, que una auténtica respuesta dócil a lo que el Espíritu quiere decirnos. Pablo tuvo 4 etapas sucesivas y progresivas en su carrera hacia Cristo Jesús, hacia la meta. Primero, la maratón. Evangelizaba sin descanso. O sea, la carrera de maratón, en la mentalidad griega, expresa perfectamente el largo e incansable trabajo apostólico del atleta de Cristo que era San Pablo. Dice en 2 Corintios 11:22, ¿son ministros de Cristo? Digo una locura, yo más que ellos, más en trabajos y viajes frecuentes. Es cierto, Pablo tenía un estado de salud, o físico, a pesar de que no era un atleta en el sentido griego, que lo hacía hacer más que los demás, pero lo hacía para gloria de Dios. En segundo lugar, tenía claro el cuándo. En cuanto el perseguidor de los cristianos tuvo su encuentro con Cristo vivo, al punto nomás comenzó a anunciar a Jesucristo. Ahí tuvo claro el cuándo. Quiere vivir para evangelizar, queda claro. En tercer lugar, tuvo claro el cómo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla a multitudes y los individuos en particular, escribe cartas, envía delegados, deja episcopos en cada comunidad que funda. También tiene claro el dónde. Siempre buscaba una puerta, aunque fuera pequeña, para anunciar la buena nueva. Pero también lo anunció en las 8 grandes capitales del mundo conocido de ese momento, ¿no? Damasco, Jerusalén, Antioquía, Atenas, Corinto, Éfeso, Roma. Él tenía claro en dónde hacerlo y a quiénes tenía claro.
Lleva la antorcha de la palabra a judíos y gentiles, reyes y príncipes, a cuarteles militares, Sanedrín, delante del procurador Félix, en la casa de César, a todos. Y además tenía claro que era una carrera con obstáculos y sabía, en todo caso, salvarlos con la fuerza del Espíritu Santo. Ataques personales, problemas de su predicación, problemas civiles, de todo tipo, el apóstol no arrugaba nunca. Ahí está el punto. Nosotros hablamos con Jesús en el tú a tú de la oración personal, de las estrategias, de los medios, del cómo, de a quién. Es importante tomar en serio no solamente nuestra vida espiritual, sino que desde ella, con el encuentro con Cristo vivo, tomar en serio nuestra misión, nuestro trabajo apostólico en la comunidad. No importa lo que hagan los demás, en este caso digo porque cada uno responde personalmente al Señor y en comunidad, pero al menos tú que me estás escuchando, ¿no? Digo, hablar también con los que tienes cerca, hablar con tu párroco, ver la manera en que podamos ser más eficaces para el reino, siendo más dóciles a la acción del Espíritu Santo. Me parece que también este es el objetivo de esta serie, llegar a descubrir que todavía hay mucha tela que cortar en lo que Dios te ha dado y en lo que todavía espera de tu vida y de la vida de todos los que están escuchando o viendo esta serie. Por eso, animémonos con mucha alegría y digamos unos a otros en la comunidad, eres amado por Dios, Dios tiene un proyecto maravilloso para ti, Dios te bendice, te unge con la acción del Espíritu Santo para que seas su discípulo y su enviado y su misionero. Tenemos 2000 años de camino con testigos que confirman que así es. Por eso, anímate y en el nombre del Señor, adelante, con su gracia y su bendición. Paz y bien.